Y bueno, agradecerles el día de hoy por su asistencia, aunque algunos son, creo, de la convocatoria, Julio seguro los ha obligado. Pero voy a tratar de hacer esta sesión breve, pero también interactiva con ustedes, ¿no? Voy a tratar de hacerla lo más animada posible. He puesto algunas analogías para tratar esta enfermedad, que es la enfermedad por priones, ¿no? Eh, ¿Qué podría decir como introducción? En este caso, la enfermedad por priones es muy rara, ¿no? Es algo muy raro. Eh, por ahí había leído que las estadísticas eran de un caso por millón de personas por año. Eso quiere decir que es más probable que te caiga un rayo o que me caiga un rayo a mí a que me dé enfermedad por priones, pero no es más probable que te ganes la tinca o que me gane la tinca a que nos dé enfermedad por priones. Es más probable que nos dé enfermedad por priones, ¿no? Es lo que habla un poco de lo raro, ¿no? De ganar la tinca. Bueno, los objetivos como tal, principalmente es, en primer lugar, hacer un recuento histórico, un pequeño recuento de generalidades, porque la enfermedad por priones, si bien digamos, en la parte más profunda del mecanismo. ¿Ah, sí, Julio? No, 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 lo voy a mencionar nomás, lo voy a mencionar. Recién voy a comenzar con las generalidades en la diapositiva. Ya, gracias. Entonces, como objetivos, el primer objetivo que tengo es, bueno, para proponérselos a ustedes, es este recuento histórico que no es reciente, ¿no? Desde hace más, no solo décadas, ¿no? Hace siglos se viene describiendo la enfermedad, pero los estudios moleculares, digamos que sí son bastante recientes, ¿no? Alrededor de 20 o 30 años, ¿no? Y por eso, bueno, en la actualidad todavía no hay una cura, ¿no? El otro objetivo que podría plantearles es la importancia del mecanismo, porque si bien, bueno, la enfermedad por priones no es que lo vamos a encontrar en la práctica clínica, ¿no? El otro día estaba conversando con un compañero sobre enfermedad por priones y me dijo que él sí llegó a ver un caso en el Hospital Mogrovejo, que es de especialidad neurológica, pues, ¿no? Pero ese caso que llegaron a ver con su doctor era un caso que, o sea, su doctor en toda su vida había visto ese caso. Bueno, él tuvo la suerte, ¿no? Yo no he visto enfermedad por priones y posiblemente no lo vea, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si voy a ser neurólogo o neurocirujano, pero aún así siendo, tal vez nunca lo vea, porque es muy raro. Eh, y bueno, la última parte es evidentemente, como se trata de una patología y tal, ahondar sobre la patología como tal, ¿no? Que es esencial en este caso en la enfermedad por priones para diferenciarla, por ejemplo, de otras patologías de enfermedades, ¿no? Y también como finalmente esta enfermedad es muy rápida, es muy, muy brusca, muy, muy agresiva, al final los diagnósticos definitivos siempre se van a hacer por necropsia, ¿no? Entonces, para comenzar con las generalidades, vamos a hacer este pequeño recuento histórico, ¿no? Entonces, alrededor de la década de, bueno, década, ¿no? Del siglo XVIII, los años 1730, hasta, bueno, el siglo pasado, 1950, se había descrito en las ovejas una enfermedad, bueno, o un comportamiento que estas tenían, que era el scrappy, ¿no? O two scrap, que es este comportamiento anómalo que tenían las ovejas de rasparse y de quitarse la lana, ¿no? Al final terminaban muriendo. Y digamos que si en una granja se contagiaba una oveja o una oveja estaba actuando de esta manera, al final todas terminaban actuando así también, ¿no? De alguna manera ejercía este carácter infeccioso que podía tener esta que todavía no se denominaba proteína priónica ni nada parecido, ¿no? Ya por el año 1957 existe un caso muy particular, ¿no? Esta parte de la historia de las proteínas priónicas es muy interesante porque el Kuru era no solo la enfermedad que luego se llamó el Kuru, sino la práctica que tenían ciertas tribus en Nueva Guinea de practicar el canibalismo, ¿no? Se comían a los cerebros de los humanos que cazaban y al final, pues la tribu se murió, ¿no? Porque a todos les dio esta enfermedad por priones. Y en la década del 60 y del 70 ya se empiezan a identificar eh, plenamente las enfermedades priónicas humanas, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de Crystal-Jacob, la enfermedad de Hermann-Stroller-Schenker, ¿no? Nombres bien raros, y la enfermedad del insomnio familiar fatal, ¿no? Haciendo, digamos, un apartado ahí
La única enfermedad priónica que yo conocía antes de investigar por enfermedad por priones era el insomnio familiar fatal. Recuerdo que antes de ingresar en razonamiento verbal siempre había una lectura que repetía y que siempre veía que hablaba de personas que vivían con insomnio familiar fatal que era genético, ¿no? En general, a partir de cierta edad empezaban a perder el sueño y al final fallecían porque no podían dormir en absoluto, ¿no? En el año 1982, bueno, es un hito histórico en lo que respecta no solo a enfermedad por priones, sino también en general a la inmunología, a la medicina. Stanley Prusiner va a aislar la proteína priónica, a la cual va a denominar la proteína priónica celular, y aquí es donde va a acuñar por primera vez el término prión, ¿no? Que viene de la raíz pri, que es de proteína propiamente, ion, que viene de vehículo, molécula, ¿no? Parecido a virión, por ejemplo, ¿no? Que y puede infectar, en este caso. En el año 1996 va a descubrirse una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que va a estar vinculada a las vacas locas, que es la conocida enfermedad de las vacas locas, ¿no? Y en la actualidad podemos hablar de avances en el diagnóstico molecular. Haciendo justamente este inciso de la actualidad y a la misma introducción que hice, la epidemiología, la incidencia es muy escasa. Como les había dicho, es más probable que me caiga un rayo a que pues me dé una enfermedad por priones, ¿no? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica va a ser específicamente la que más se va a dar, ¿no? Alrededor de un 85% de los casos. Y si bien hay avances en el diagnóstico molecular y también en el tratamiento, o bueno, buscando mejorar, digamos, el tratamiento, porque como es muy agresiva la enfermedad, siquiera prolongar la vida de la persona, la mortalidad actualmente es 100%, ¿no? Su curso clínico medio es de 6 a 12 meses, no hay cura conocida y el diagnóstico siempre es post-mortem. Ahora, como para empezar o como para introducir la parte del mecanismo, es importante recordar lo que es la conformación por niveles de las proteínas, que es algo que por ahí han visto capaz en ciencias de la naturaleza, yo recuerdo que me enseñaron esto, pero de ahí en bioquímica no me acuerdo haberlo visto. Y habla de que las proteínas, ¿no? Lo más básico que recordamos de proteínas por ahí es los aminoácidos, ¿no? Las proteínas están compuestas por aminoácidos y los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes, ¿no? Ya hablando químicamente. Estos son producidos a partir de un proceso de traducción que se da en el citoplasma de la célula, gracias al ribosoma, al ARN mensajero de transferencia, ya codones, anticodones, y se forman de esa manera, ¿no? Metionina, glicina, etcétera, ¿no? Y los aminoácidos se van uniendo. Ahora, si hablamos de dos aminoácidos, se le llama dipéptido, tres tripéptido y oligopéptido, polipéptido, hasta que más de 100 llega a ser una proteína, ¿no? Entonces, mientras que la proteína se va haciendo más grande, entonces la conformación de sus niveles va generando una forma tridimensional. Eso es justamente la idea de la conformación por niveles. Que digamos que inicialmente en una conformación más pequeña tendría una unión simplemente por enlaces, pero luego estos enlaces empiezan a interrelacionarse y forman una estructura ya en tres dimensiones, ¿no? Entonces, en total existen 4 niveles conocidos. Y aquí es donde a mí me gustaría plantearles una analogía, ¿no? Que es como algo así como un ejemplo, una metáfora de la vida real para recordar, porque estoy seguro que sí lo saben, lo de las estructuras y los niveles de las proteínas, pero es para recordar y para también dar una apertura a lo que sería el mecanismo como tal aberrante para la transformación de esta proteína priónica celular que es natural, o sea, nosotros la tenemos en nuestro cuerpo, pero cómo es que cambia y cómo es que se vuelve aberrante. Entonces, en el nivel primario, imaginémonos que tenemos a dos niños o a un grupo de niños, ¿no? Seguro en el colegio todos hemos jugado este juego de la ronda. Hay un juego del gato y el ratón. El gato persigue al ratón que se esconde dentro de la ronda. Creo hay otro juego del lobo, creo, donde el lobo hace que se está vistiendo y luego el lobo sale y empieza a perseguir a los niños, ¿no? En la ronda se divide. Pero comencemos solo con el concepto de la ronda. Entonces hay niños que se están agarrando las manos, ¿no? Entonces estos niños que se están agarrando en las manos inicialmente
vendrían a ser como los aminoácidos que están unidos por el enlace peptídico, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, estos niños que empiezan a juntarse, formando un tipo de estructura plegada o una estructura curva, ¿no? Que en este caso sería ya el nivel secundario, lo que conoceríamos ya como la estructura alfa hélice o beta plegada, ¿no? Según esta estructura tridimensional. Y el nivel terciario ya sería una estructura tridimensional fija, unida a partir de los enlaces disulfuro, que en el ejemplo, en la analogía, sería que los niños formen su rondita, pues finalmente. Ahora, imaginemos que estos niños que están formando su rondita no lo están formando pues solos, ¿no? Sino que están en un recreo. Entonces, si están en un recreo, hay muchos niños formando muchas ronditas y entre ellos, digamos, al final todos están jugando como tal, ¿no? Entonces, ¿eso qué sería un nivel ya cuaternario, ¿no? Entonces, el nivel primario es justamente el concepto de las bolitas, que como tal no son bolitas, sino que es el símbolo que le ponen a los aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos, como una cadenita nada más. El nivel secundario ya tiene una conformación, en este caso, o puede ser alfa hélice o puede ser beta plegada, cada uno con unas características importantes. Y en el nivel terciario tenemos las proteínas que ya se están plegando de forma globular por los puentes disulfuros que están en los aminoácidos. Y por último, el nivel cuaternario son estructuras complejas de uniones de este nivel terciario, parecido al recreo que les había mencionado, ¿no? Unida por los puentes de hidrógeno. Entonces, esto me salta necesariamente a hablar del mecanismo, ¿no? El mecanismo de la enfermedad por priones. Como tal, el inicio es a partir del conocimiento de lo que es la proteína priónica celular. Entonces, esta es la proteína priónica celular. La proteína priónica celular como tal es codificada por un gen, que es el gen de la proteína priónica, que se encuentra en el cromosoma 20. Entonces, esta proteína priónica celular, como les había mencionado, es una proteína natural, es una proteína que tiene funciones en el cuerpo. Se encuentra expresada en las neuronas, en las glías y también en el vaso, en las amígdalas y en otros órganos linfoides secundarios. Esta información es muy importante porque vamos a ver luego el papel, justamente de este papel inmunológico, ¿no? De los órganos linfoides secundarios con respecto al mecanismo. También tiene funciones como la neuroprotección, por tanto, la proteína priónica celular no se va a encontrar dentro de la célula, es decir, dentro de la neurona como tal, sino se va a encontrar en su membrana. Va a tener funciones de homeostasis sináptica, participar en el transporte de cobre, señalización neuronal y modulación de la apoptosis. Bueno, yo la verdad que me topé con un video de YouTube que me pareció, no sé, me pareció como que a lo que les había dicho inicialmente en la ronda, podía ser bastante ilustrativo, ¿no? Entonces, y bueno, no sabía que hacían concursos de ronda como tal, pero bueno, es un video de México que encontré, donde son niños jugando a la ronda, ¿ya? Pero, digamos, bueno, digamos que estos son los niños, ¿no? Entonces, digamos que estos son los aminoácidos que están buscando juntarse. Entonces, inicialmente tenemos a los niñitos ahí, y esto sería la estructura primaria nada más, ¿no? Es decir, los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Luego empieza esto a curvearse, ¿no? Entonces empiezan a formar una estructura secundaria que en este caso vamos a denominar alfa hélice. Y luego empieza a formarse la estructura terciaria, que es como tal el círculo, es decir, la estructura eh, ya fija con los puentes disulfuros, ¿no? Y que en este caso están dando vueltas sobre un eje como tal, ¿no? Y no solo son ellos, sino también los otros grupos de niños, como el recreo que les había dicho, ¿no? Entonces esto ya sería una conformación cuaternaria. Entonces están jugando, ¿no? Están dando la vuelta. Y bueno, por ahí está Caperucita, porque el juego que están jugando es el del lobo. Entonces todos están normales, ¿no? Todos están cumpliendo, ¿no? La función, si lo veo de vista de las proteínas, todas las conformaciones están bien, el primario, secundario, terciario y cuaternario. No se está alterando nada. Pero llega un punto, ahí ya la Caperucita está parando las orejas y ahí va a aparecer el lobo. Por ahí va a aparecer, ahí de nuevo se para y llega un punto, y que es aquí, donde este grupo no es el primero en cambiar, el primero es este. Este primer grupo empieza a desplegarse y a cambiar de forma, pero luego empieza a cambiar este y este también. De lo que tiene una estructura circular, una estructura bien definida, tridimensional, vamos a decirlo así, globular, empieza a cambiar y se empieza a volver aplanada.
se empieza a volver aplanada, y una vez que se vuelve aplanada, se deforma y se destruye. Entonces, eso es, en pocas palabras, lo que ocurre con la proteína priónica celular para volverse una proteína priónica scrappy, que viene a ser la proteína priónica alterada o aberrante, que ya no cumple las funciones de neuroprotección, sino que hace lo contrario, más bien, destruye a la neurona. Entonces, aquí les quería plantear una pregunta, que si es que no me lo pueden decir por el audio, me lo pueden escribir por el chat. Según los 4 niveles que yo les he puesto, ¿qué nivel conformacional se ha alterado primero? ¿El primario, secundario, terciario o el cuaternario? Es una palabra, ¿no? Es más, hasta pueden poner un número. No es necesario que pongan la palabra. 1, 2, 3 o 4. ¿Qué nivel conformacional se ha alterado primero? A ver, Doris dice la 3. Ya. ¿Hay otra respuesta por ahí? Ya, Benjamín dice la 2. Kiara dice terciario. Ya. Si nosotros vemos bien el video, porque este era el fin que yo tenía poniendo este video, ¿no? Eh, Cuando los niños están danzando, están dando las vueltas, lo primero que pasa no es que se rompe el círculo. El círculo se rompe después de que los niños empiezan a agruparse mal, ¿no? Aquí el círculo todavía está intacto, pero está mal plegado de alguna manera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el problema en realidad ocurrió a nivel secundario. Porque si hubiera ocurrido a nivel terciario, según la analogía que yo les estoy planteando, lo que hubiera pasado primero es que de la nada se hubiera roto este círculo. Eso no pasa en realidad. ¿Por qué? Porque el efecto que ocurre digamos, en la alteración de la proteína celular es en una forma de dominó, es decir, de menos a más. No se va a alterar la estructura a nivel primario, porque la estructura a nivel primario es química, es un enlace covalente. No se va a alterar a ese nivel. Sí se va a alterar a nivel secundario. Y del nivel secundario, una vez que se altera el nivel terciario, y una vez que se altera el terciario, se altera el cuaternario. Es decir, se altera toda la proteína, porque el primer nivel que se altera es el nivel secundario. De ser una estructura preponderantemente alfa hélice, pasa a ser una proteína principalmente beta plegada. Y esto es importante porque la estructura beta plegada es resistente a ciertas enzimas que permiten degradar a la proteína priónica celular cuando se empieza a alterar como tal, ¿no? Si ya no es una proteína priónica celular, sino una scrappy, la scrappy va a resistir cualquier enzima que venga por encima porque ha cambiado esa conformación. Bien, esa sería la respuesta. Ahora, esto ya sin la analogía es más o menos esto, ¿no? O sea, aquí tenemos la proteína priónica celular que tiene una formita definida. Vamos a decir que está como curveadita, pues, ¿no? 43% de toda su estructura es un plegamiento secundario alfa hélice. Y en cambio, en la proteína priónica scrappy, tenemos un cambio de conformación secundario que implica que el 43% ahora ya no es alfa hélice, sino beta plegada. Hay una inversión entre alfa hélice y beta plegada. Esto hace que esta proteína priónica celular ahora sea una proteína priónica scrappy. Lo que genera es un cambio de estructura de alfa hélice a láminas beta, se vuelve insoluble, acumulable, neurotóxica y genera un proceso autocatalítico, que es este proceso en dominó que les estoy mencionando, ¿no? Cada proteína mal plegada induce a las demás proteínas a mal plegarse también. Es por eso que a estas proteínas también se les denomina algo así como proteína zombie, ¿no? Porque es como si le mordiera la otra proteína y la otra proteína se vuelve también scrappy y así sucesivamente las proteínas se vuelven scrappy, se vuelven locas. Bien, ahora es cuando yo quería mencionar el término de la etiología. La etiología es la causa, ¿no? Si nosotros vimos el videíto,
En el videito yo mostraba que estaban jugando el juego de la ronda con un lobo, ¿verdad? Eh, entonces, la pregunta aquí es, ¿qué causa este mal plegamiento? O sea, quién es el lobo? ¿No? Ahí la pregunta sería, ¿es adquirida? ¿La etiología es adquirida? ¿La etiología es genética? ¿O no sé? Es decir, no se sabe. Y la respuesta es que son en realidad las tres, ¿no? O sea, es adquirida, es genética, o en realidad no se sabe en la actualidad. Es adquirida en alrededor de menos del 1% de los casos, ¿no? Como les había hablado en el caso de las tribus caníbales que se comían cerebros humanos, bueno, esas prácticas ya no se hacen, y como tal, los casos de ingestión no son por cerebros humanos, no son por cerebros animales. Había un artículo, no era un artículo, era un reporte de caso donde se hablaba de que incluso una persona que había consumido por décadas gomitas, que eran gomitas digamos, de vitaminas, etcétera, había terminado con un caso justamente de enfermedad por priones adquirida, ¿no? Supuestamente las gomitas se hacen a partir de, digamos, tejido conectivo, tendones, ligamentos de las vacas, por ejemplo. Pero por ahí, si no hubo una buena sanidad y le metieron un cerebrito, quién sabe si tenía priones, y por ahí basta que te entre un prión nomás y ya está, supuestamente, ¿no? Pero en realidad es una hipótesis, o sea, no es algo confirmado, ¿no? No hay evidencia para decir que por comer gomitas o por comer gelatina uno se vaya a contagiar por priones, ¿no? Pero sin embargo me parece interesante. En el caso genético es un poco más, 10 a 15% de los casos. En este caso se da directamente por esta mutación del gen PRNP, que es el gen que produce la proteína priónica celular. Y el último caso es esporádico, es decir, que no se sabe, en lo absoluto no se sabe, que es aproximadamente el 85% de los casos, no es la mayoría. Bien, con respecto a la forma adquirida, existen, digamos, estudios. Bueno, ya se ha evidenciado que, por ejemplo, a través de lo que es un trasplante de córnea o de dura madre, ¿no? Ocurre, sí han ocurrido casos iatrogénicos, ¿no? De enfermedad por priones de Creutzfeldt-Jakob adquirido, ¿no? También en este caso por ingestión, ¿no? La enfermedad del Kuru. Eh, es raro, pero también por transfusiones sanguíneas. Y se está investigando todavía si es que, bueno, se ha investigado en ratones, ¿no? Si es que hay una posible vía de infección respiratoria o incluso por piel, ¿no? Pero eso es algo que recién se estaría investigando también. Bien, ahora sí vamos a la parte que yo diría más, más bonita, bueno, que más me ha gustado de investigar, que es la parte de la inmunobiología en la enfermedad por priones. Entonces, les había mencionado que en este caso la proteína priónica celular se encontraba en las neuronas, en las neuroglias, pero la proteína priónica celular también se encuentra en órganos secundarios. ¿Por qué? Porque en estos órganos linfáticos secundarios, que podemos hablar las amígdalas, el vaso, las placas de Peyer o los nódulos linfáticos que se encuentran en todo el sistema linfático en el cuerpo, contienen justamente estos ganglios, estos nódulos linfáticos, que tienen una zona, digamos, de células T, que es la parte superficial, y la parte central, que es la zona de células B, ¿no? Que es donde se encuentran las células B, pero también se encuentran las células presentadoras de antígenos conocidas como las células dendríticas foliculares. Entonces, resulta que se ha demostrado que estas células dendríticas foliculares tienen una gran cantidad de proteína priónica celular, al igual que, por ejemplo, las neuronas, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un folículo linfoide de un vaso, podemos identificar las partes del folículo como el centro germinal, la corona, la zona marginal, ¿no? La vaina linfoide periarteriolar, en este caso, importante, la arteriola central, y bueno, la pulpa roja y la pulpa blanca propia del vaso, que la pulpa blanca va a estar dado por el folículo, ¿no? En este caso vamos a destacar lo que es la arteriola central. ¿Por qué? Porque en la arteriola central van a estar rodeada por unas células que van a ser células precursoras
de esta célula dendrítica que se encuentra en el centro del folículo linfoide junto a los linfocitos B. Entonces, esta célula es denominada una precélula folicular, ¿no? Dendrítica, que se va a encontrar perivascular. Entonces va a tener receptores importantes. En este caso, el receptor más importante a destacar es el receptor de la linfotoxina. El receptor de la linfotoxina permite identificar a la linfotoxina alfa-beta, que va a estar dada por los linfocitos B y también por los linfocitos, en este caso, no, las células linfoides, que no es igual a los linfocitos T, porque son células innatas, y esto va a permitir que esta célula dendrítica, célula dendrítica folicular, empiece a madurar o a convertirse en una precélula dendrítica del seno marginal. Es decir, va a ir ascendiendo y va a ir llegando al centro. Además, esta célula beta va a ir produciendo el factor de necrosis tumoral, que también va a inducir, en este caso, su llegada al receptor del factor de necrosis tumoral y va a generar nuevamente que, digamos, evolucione esta célula dendrítica folicular del seno marginal a una célula dendrítica folicular madura. Es decir, un montón de interacciones moleculares que al final hacen que esta célula dendrítica perivascular se convierte en una madura que se encuentra al centro del centro germinal. El punto final es que esta célula dendrítica folicular va a contener la proteína priónica celular, pero no solo eso, va a tener receptores como el CD21, CD15, CD35, perdón, receptores como por ejemplo el que yo había mencionado, el receptor de factor de necrosis tumoral, y otros receptores que van a permitir la identificación, en este caso no solo de antígenos, porque la célula dendrítica es una célula presentadora de antígenos, sino también de proteínas como la proteína priónica celular o la proteína priónica, en este caso Scrappy, ¿no? Entonces, cuando identifica la proteína priónica Scrappy, lo que va a hacer esta célula dendrítica es que también la puede lisar, es decir, puede intentar destruirla. La va a intentar destruir a través de sus lisosomas internos, pero la acidez no va a ser suficiente, por tanto al final no va a poder destruirla. Entonces va a activar su segunda medida de control, que es el sistema ubiquitin proteasa. Y el sistema ubiquitin proteasa va a marcar esta proteína no para destruirla a través de ácidos, sino para desdoblarla. Pero resulta que no es una alfa hélice para desdoblarla, es una beta plegada, es decir, ya está desdoblada. Por tanto, no lo va a poder hacer. En pocas palabras, esta proteína Scrappy lo que va a hacer más bien es hacer que toda la proteína priónica celular que se encuentra dentro de la célula dendrítica se convierta en una proteína priónica Scrappy y se comience a acumular. Esto es peligroso porque finalmente estas células dendríticas se están transportando fuera de este ganglio linfático y salen a un sistema linfático, ¿no? Entonces, este sistema linfático que se encuentra recorriendo todo el cuerpo y se conecta tanto con las arterias como con las venas, van a poder ascender hacia el encéfalo, que es el lugar objetivo final de la proteína priónica Scrappy, ¿no? Porque ahí es donde se va a encontrar todo el buffet de neuronas. Entonces, va a ir ascendiendo y finalmente va a llegar al encéfalo, ¿no? A través de este proceso de filtración venoso en donde se forma, digamos, el líquido cefalorraquídeo a nivel encefálico, también va a poder ser transportado, en este caso las proteínas priónicas, por los vasos linfáticos. Y una vez que las proteínas priónicas entren en contacto con una glía o con una neurona, entonces va a avanzar y va a destruir esa célula, y esa progresión celular va a hacer que la proteína priónica al interior se libere y genere la destrucción progresiva y agresiva, ¿no? De todo el cerebro. Bien, entonces, para ver nosotros en la patología cómo es que se va a ver, tenemos que conocer la histología normal, ¿no? O sea, cómo es que se ve normalmente el cerebro, cómo es que se ve normalmente la corteza cerebral. Y en este caso, vamos a ver a la corteza cerebral porque es la zona de principal invasión de esta proteína priónica Scrappy, ¿no? Entonces, ustedes recordarán por ahí las capas de la corteza cerebral, ¿no?
Y había una memotecnia bonita, para memorizar estas capas. Pero ya, a ver, para preguntarles rápidamente, ¿recuerdan, ¿recuerdan el nombre de la primera capa, o sea, la capa más externa de la corteza cerebral? ¿Recuerdan, sí o no? Pueden poner no tampoco. No recuerdo. O sí recuerdo. Oye, ahí está César. ¿Y César por qué no habla? Michelle también está. Debería pedirles el nombre de todas las capas en realidad, pero sé que se van a tardar en escribir, así que solo les pido el nombre de la primera capa. No, creo que la gente está post-Halloween. Ya, bueno. La primera capa es la capa molecular. Luego le sigue la granulosa externa, la piramidal externa, la granulosa interna, piramidal interna y la capa multiforme. Hay una memotecnia que no es mía, no es de mi autoría, es de un miembro de la ayudantía que es Sebastián Ruiz Salcedo. Y es la siguiente, ¿no? Mi gato peludo grita por mí, que digamos es la memotecnia para memorizar cada una de las capas, ¿no? La capa molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y multiforme. Bueno, yo tengo una adaptación de esa memotecnia que es mona grande peluda grita por mí, no es ya una adaptación personal, solo para conocedores. Pero en pocas palabras, la corteza se va a ver así, ¿no? No se va a poder diferenciar como tal las capas entre sí si es que no tenemos el corte total, pero en este caso este es un corte de la granulosa externa, ¿no? Vamos a ver las células granulosas, las células piramidales que tienen una forma como triangular y como tal el neurópilo que viene a ser los axones de las neuronas, ¿no? Que va a ser prácticamente todo el tejido alrededor, ¿no? Ahora, en la histología cerebelosa, que también es importante porque es otro lugar importante donde va a ir a destruir, digamos, la proteína Scrappy, vamos a tener tres capas, ¿no? En este caso, la memotecnia que yo utilizo es mi puca grande, ¿no? Porque M viene de la capa molecular, puca, PK de las capas de células de Purkinje, que es solo una capa, y grande de la capa granulosa, que es la capa más densa, vamos a decir, de células en la corteza cerebelosa y finalmente la sustancia blanca, que es la parte central, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen ampliada donde tenemos aquí la capa más interna que es de las granulosas. Tenemos una capita nada más de células de Purkinje, que son células muy grandes, y la capa de las células, la capa molecular, ¿no? Bien, y con respecto a la patología, ¿no? Nosotros tenemos aquí un cerebro, bueno, la corteza cerebral, que nosotros la habíamos visto normal hace rato, donde prácticamente es como si estuviéramos viendo casi el pulmón, ¿no? Porque se parecieran alvéolos. Está lleno de huecos. Y esos huecos, como tal, vienen a ser lo que se denomina el cambio espongiforme, ¿no? Lo que ocurre es que, así como las células dendríticas buscan lisar a la proteína priónica, digamos que los mecanismos finalmente aberrantes hacen que los lisosomas, el retículo interno, empiecen a vacuolizarse. Entonces, esa vacuolización de las neuronas genera que formen agujeros al interior, que finalmente cuando se genera apoptosis se quedan así, ¿verdad? Entonces, todo el parénquima cerebral se llena de huecos. Y eso es lo que se conoce como el cambio espongiforme. Otra cosa que se puede ver en la patología son las placas en la corteza de la proteína priónica celular, que son agregados amiloides. Y de igual manera en el cerebelo, que aquí tenemos la capa granulosa, eh, tenemos placas cerebelosas que se evidencian con una tinción que es especial, que es la tinción del ácido periódico de Schiff, ¿no? Bien, eso es a destacar de la patología. La última parte de esta breve exposición viene a ser sobre las terapias actuales. En este caso, ya habíamos visto que las proteínas priónicas celulares se encontraban en neuronas sanas o en neuroglias sanas o en células dendríticas sanas. Es lo normal que esté. Pero
cuando ocurre la llegada de esta proteína priónica Scrappy, que ya había dicho que puede ser genético, puede ser adquirida o puede ser espontánea, es decir, que no sabemos, entonces la neurona empieza a dañarse. Y entonces el astrocito libera un factor de crecimiento epitelial 8 que promueve la fagocitosis, que en este caso va a ser a través de un macrófago que es del sistema nervioso, que es la microglia. Entonces la microglia va a generar apoptosis neuronal. Esta apoptosis normalmente, bueno, inicialmente y normalmente debería ser sin inflamación, porque una inflamación del sistema nervioso generaría pues ingreso de citoquinas y destrucción de neuronas, lo cual evidentemente no puede ser un mecanismo inicial. Pero ya con el daño posterior, la microglia también genera una apoptosis aberrante, es decir, una apoptosis que es inflamatoria, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las terapias actuales? Bueno, si nosotros sabemos dónde actúa específicamente la proteína priónica Scrappy, entonces podemos inventar o podemos tratar de crear, eh, digamos, una molécula, un anticuerpo, un componente que pueda interferir en la función normal, digamos, bueno, en la función alterada, mejor dicho, ¿no? Una de esas, por ejemplo, es en la producción de la proteína priónica celular. Si nosotros sabemos que una de las maneras de incrementar la proteína Scrappy es porque justamente la Scrappy empieza a contagiar más priónicas celulares. Entonces, si yo ya no tengo proteína priónica celular, que hay gente que no tiene proteína priónica celular, ojo que la proteína priónica celular sí tiene una función de neuroprotección. Pero en este caso, de las personas que no cuentan con esto, parecido a las personas que no tienen receptor CD4, pues no les puede dar VIH, pues no les puede dar enfermedad por priones, ¿no? Entonces, si nosotros halláramos la manera de poder identificar a este gen y poder regularlo, neutralizarlo, para disminuir o desaparecer la cantidad de proteína priónica celular, podríamos prevenir la enfermedad por priones. Ahora, otra forma es que la proteína priónica Scrappy no entre en contacto en ningún momento con la proteína priónica celular que se encuentra en la membrana de las neuronas. Y eso sería, por ejemplo, a través de un anticuerpo específico que se una a la proteína priónica celular y de esta manera ya evita que se una la Scrappy, ¿no? Otra forma es que la proteína priónica Scrappy genera mayor difusión de esta al unirse en fibrillas proteicas o fibrillas priónicas a lo largo del sistema nervioso. Entonces, si yo puedo evitar que las proteínas priónicas Scrappy se empiecen a unir entre sí, entonces de alguna manera puedo retrasar el curso de la enfermedad, que es muy agresivo. Otra forma, por ejemplo, es que la proteína priónica sí se une, pero no se une en aglomerados gigantes, sino en aglomerados pequeños. Entonces, si yo puedo estabilizar esta fibrilla priónica una vez ya avanzada la enfermedad para condensarlo todo en un solo lugar, parecido a como si tengo basura regada por todos lados y la junto en un solo lugar, termina ralentizando el curso clínico. De igual manera, lo que puedo hacer, parecido a lo que hacen las neuronas buscan, digamos, o las células dendríticas buscan encapsular a la proteína priónica en sus lisosomas, pero no lo pueden hacer porque son resistentes, porque tienen una estructura principal beta plegada, pero si halláramos un componente que puede entrar y que pueda no degradar totalmente a la proteína, sino simplemente encapsularla en lisosomas, entonces podríamos evitar que finalmente esta esté dispersa por ahí y por tanto que no entre en contacto con ninguna membrana celular. Y por último, si ya no podemos hacer nada de eso y por tanto la proteína priónica se va a unir a esta proteína priónica celular, la proteína priónica Scrappy, entonces lo que podemos hacer es interferir a nivel de la membrana, ¿no? Porque si nosotros anulamos la función de la membrana, entonces ya no está interfiriendo con los iones que finalmente incrementan en calcio, ¿no? Y generan el proceso de neurotoxicidad, vacuolización de los lisosomas, retículo endoplasmático y finalmente apoptosis masiva de las neuronas, ¿no? Entonces esas son las alternativas que plantea este artículo, que es muy interesante, la verdad, y se los voy a pasar. Bueno, sin más que decirles, muchas gracias por su atención. Bueno, un meme que encontré por ahí, ¿no? Pongo patógeno para priones, GG nomás. Y eso sería todo por la Pathology Tales del día de hoy. Así que gracias.